Un abrazo para todos los televidentes en los Estados Unidos, Canadá, Europa del Norte y del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Y especialmente a Ana Gladys Reyes, en Ontario. Y a José Salazar, aquí en el país. Cuídate de esos grandes fríos, Ana Gladys. Siempre manejate con abrigos. Queremos expresar nuestro pesar por la muerte del obispo Martín Barahona, obispo de la Iglesia Anglicana. Expresamos nuestro duelo a los miembros, a la feligresía de la Iglesia, a la familia de Martín, a sus amigos. Deseamos que descanse en paz. Este es el mes de la mujer que está terminando. Por eso se han realizado diferentes actividades en honor al papel de la mujer en la historia. Y la revista Pensándolo Bien ha dedicado este número a abordar diferentes temas relacionados con la mujer. Aquí está, por ejemplo, un trabajo sobre Prudencia Ayala, sobre las poetisas, sobre la salud de la mujer. Búsquenlo. Este es el último número que corresponde justamente a abril de este año. Se lo vamos a regalar este día a Xiomarita, porque aquí hay información sobre la reina. Los Crespín son una familia de las ánimas del departamento de La Paz, donde salieron gran cantidad de heroicos y brillantes guerrilleros. Ahí está Tadito, ahí está Freddy y otros hermanos, también combatientes. Hace poco falleció el padre de ellos, Deodoro Crespín. También un luchador democrático. Expresamos nuestro pesar a la familia Crespín de las ánimas del departamento de La Paz. Un abrazo a todos ellos. También celebramos el cumpleaños de Xiomarita. No vamos a decir cuántos años, porque ella sabe muy bien que cumplir años es una suma en amorillos secretos como una resta. Y una resta en amorillos secretos como una suma. Un abrazo a Xiomarita, a su familia, a su mamá también, a doña Gloria. Y hay que portarse bien con ella, Xiomarita. Este día vamos a abordar un tema que tiene que ver con el poder del Estado. El poder es una relación social que se basa en la diferencia de recursos y sirve para transformar la realidad o para impedir que ésta cambie. El poder es un fenómeno propio de los seres humanos. No funciona en la naturaleza. La naturaleza tiene fuerza, pero no poder. La madre del cordero del poder entre los humanos es el poder político. Porque hay un poder espiritual, hay un poder económico, un poder militar. Pero es el poder político la madre del cordero. Alguien tiene poder político cuando controla el Estado. Y el Estado es una idea que se expresa en la sociedad en un conjunto de aparatos, que funcionan de manera permanente. En El Salvador, por ejemplo, el poder es la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo, la Fuerza Armada, la Policía, la Corte de Cuentas. Ese es el poder. Ese poder es ejercido, administrado por otro poder que se llama gobierno. El gobierno le ejerce un conjunto de personas
que administra el poder del Estado. Ahora bien, a esa relación en nuestra sociedad se le llama democracia. La democracia no tiene un origen bueno. La palabra nace en Atenas, la capital de el Ático en aquellos momentos. El Ático era una región. Allí el 90% de las personas eran esclavos. El 10% eran libres. De ese 10%, otro 10% eran libertos. De tal manera que esa minoría era un grupo de esclavistas. La economía se basaba en el trabajo de los esclavos. Cuando estos definen la palabra democracia, estaban pensando en un poder, el poder de ellos, el poder de esa minoría. Ellos eran, en esas circunstancias, el pueblo. La palabra democracia, vos la encontrás en una obra de Esquilo, el trágico griego, que se llama Las Suplicantes. Este es un drama que se desarrolla en Argos, una de las ciudades de esta Grecia antigua. Las Danaidas eran un grupo de hermanas que se casan un día y en la misma noche de bodas todas matan a sus maridos. Entonces una parte de la sociedad las persigue y ellas solicitan asilo en Argos. El pueblo de Argos, el Demos, les concede el asilo, es decir, ejerce el poder de concederles asilo a las Danaidas. Aquí aparecen ya las dos palabras, el Demos y el Kratos. Este es el origen de esa palabra. Nosotros tenemos que saber, sin embargo, que toda democracia es una dictadura. Y hemos de saber asimismo que toda dictadura es una democracia. Aquí se nos complica un poco el cuadro, porque nosotros hemos sido educados en el terreno metafísico, en donde las cosas funcionan de manera aislada. A nosotros se nos ha dicho que la muerte no tiene nada que ver con la vida, que el bien no tiene nada que ver con el mal, que la justicia no tiene nada que ver con la injusticia. Pero el principio rector del pensamiento y de la vida es aquel que establece que todo se relaciona con todo. Este es el principio rector. Todo se relaciona con todo. Democracia y dictadura, en una mirada formal, no tienen que ver, pero sí tienen que ver. Explico esto. Lo primero que vos has de preguntarte frente a la figura democracia es: ¿democracia para quién? Esto es lo mismo que ocurre cuando vos te encontrás con la palabra progreso. A vos te han enseñado que nunca has de enfrentarte al progreso. No es cierto. La primera pregunta es: ¿progreso para quién? Lo mismo ocurre con la democracia. ¿Democracia para quién? Porque ocurre que la democracia no es para todos. En una sociedad, cuando se habla de democracia, estamos hablando del poder, estamos hablando de una parte de esa sociedad. Nunca es para todos. Siempre es para una parte. La parte que vive y que construye esa democracia es la que se beneficia de ella. Y para el resto de la sociedad, ¿qué es esa democracia?
es una dictadura. Es una dictadura. Esto tiene que ver con el hecho de que el Estado como noción también entraña una dictadura. Y también puede entrañar una democracia. Todo depende para quién es esa democracia. Ejemplo, vos me preguntás, ¿y en El Salvador hay democracia? Y yo te remito a la Constitución, porque la Constitución dice, el gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces te digo, sí, sí. Y viene otra pregunta. ¿Para quién es la democracia que funciona en El Salvador? Es para una minoría. Para una minoría de minorías. Si vos le preguntás a Ricardo Poma, a Ricardo Simán, si vive en una democracia, claro que te dice que es una democracia. Entonces, aquí en nuestro país, la democracia funciona para una minoría. Ahora bien, y para la mayoría, ¿qué es lo que funciona? La dictadura. Dictadura. Definamos estas palabras, porque no son sencillas. Hay dictadura en una sociedad cuando una parte de la sociedad impone a la otra parte sus intereses, con independencia del medio usado para ello. La parte clave de la definición es la última. Es con independencia del medio usado para ello. Cuando vos te remitís a la figura dictadura, te imaginás que hay dictadura. Cuando el poder del Estado está persiguiendo a la gente, está metiendo presa a la gente, o está matando a la gente. Esa no es la esencia, no. La dictadura más segura es aquella en donde la gente no se da cuenta que hay dictadura. Y la gente es feliz. Pero hay una parte de la sociedad que impone a la otra sus intereses, con independencia del medio usado para ello. No es necesario que el poder ande matando a la gente o ande persiguiendo a la gente, no. Porque cuando el poder hace eso, ya está débil y prácticamente ya está cayendo. La esencia del poder es que no necesite eso. Ahora bien, ¿qué es democracia? Democracia es el Estado que organiza la supremacía de la mayoría sobre la minoría. Aquí respondemos a una pregunta. ¿Qué es la democracia? Es un Estado. Cuando la humanidad organiza el Estado, que requirió un largo proceso histórico con mucha sangre, mucha parcialización, mucho abuso y mucho atropello, al mismo tiempo organizó la democracia. Al mismo tiempo. Y no podés entender vos la figura de Estado sin democracia. Todo Estado tiene una forma de ejercer el poder. Eso se llama democracia. Bueno, cuando esa democracia es de una minoría, como en El Salvador, la mayoría de la sociedad vive bajo la dictadura. En el caso de El Salvador, bajo la dictadura del mercado. Del mercado. Ahora bien, cuando la mayoría construye la democracia y vive en democracia, hay una minoría que le llama a esa democracia dictadura. Por eso es que en el mundo de hoy y en el mundo de ayer y en el de mañana, antes que desaparezca el Estado, vos te encontrás
con calificativos de dictadura. Se dice, el gobierno de Cuba es dictadura. Claro. ¿Y hay democracia ahí? Sí. Sí, pero es la democracia de la gente. Es la democracia del pueblo. ¿Y quiénes son los que hablan de dictadura? Esa minoría que perdió su privilegio. Si te preguntas del Salvador, te dice, El Salvador, ese sí es democracia. Claro, es la democracia de una minoría. Y para la mayoría, ahí hay dictadura, por supuesto. Mira el juego de las palabras que expresa la esencia del fenómeno. Al gobierno de Maduro en Venezuela se le llama dictadura. Y a Maduro se le llama dictador. Claro. Y ahí hay una democracia. Sí. Sí. El problema para los burgueses, para sus seguidores y para el imperio estadounidense es que esa democracia es de la gente. Es de la mayoría. ¿Quiénes organizaron el golpe de Estado en septiembre de 1973 en Chile contra el gobierno de Salvador Allende? Los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que montaron allí? Una dictadura sangrienta. Fue el gobierno de Augusto Pinochet. Muy bien. ¿Y para ellos qué era esa dictadura? La mejor de las democracias. Y el golpe de Estado se dio para defender a la civilización judeo-cristiana. Judeo-cristiana. Y para defender a la democracia. Esa era democracia. La democracia de ellos. Para el pueblo era dictadura. Es importante la reflexión sobre estos temas. Nada en el mundo y nada en el pensamiento se mueve en la relación entre lo blanco y lo negro. No, hombre. Lo blanco está relacionado con lo negro y lo negro está relacionado con lo blanco. No hay nada más maravilloso en ese sentido que la teoría de los colores. El color lo explicaba Isaac Newton. No existe. Los colores se refieren a las diferentes temperaturas que están en el rayo de luz, en un rayo de luz. A menor temperatura es el color violeta, a mayor temperatura es el color rojo. ¿Ves cómo está todo relacionado? Ahora bien, esta Constitución define el régimen político del país como una democracia. La clave de estos temas en la Constitución están en el título tercero. El Estado, su forma de gobierno y sistema político. Esto es muy valioso. El título tercero es la parte fundamental de la Constitución. Si vos conocés y entendés este título, entendés todos los otros, todos los demás. Todos los demás. Claves son el artículo 85 y el artículo 86. El 85 dice, bueno, todos son claves, pero el gobierno es republicano, democrático y representativo. Tiene que ver cabalmente con lo que estamos hablando. Republicano, democrático y representativo. Estas cosas, estas figuras, son las que se han hundido al amparo de la crisis histórica por la que vive nuestro país. El gobierno republicano, democrático y representativo. Esta parte la vamos a terminar explicitando el concepto crisis. Crisis viene del griego crinar. Crinar. Los griegos crinaban el grano de trigo, lo tiraban al viento
Y el viento le quitaba las hojas secas, las raíces, los insectos y dejaba el mejor de los granos. La crisis tiene un efecto depurador. Hay crisis económica en una sociedad como la salvadoreña cuando entra en crisis la economía capitalista. Si vos me preguntás si en este momento en El Salvador hay crisis económica, hay que decir que no, porque es el momento de los mayores y los mejores negocios de la economía capitalista. Y vos me dirás, sí, pero la gente no tiene trabajo, no tiene salarios justos, no tiene agua, no tiene casa. Eso es cierto, pero eso no es crisis económica. Eso se llama crisis social. La crisis social es permanente. Bien, ¿y hay crisis política? Este es el punto. Hay crisis política en una sociedad cuando los de arriba no pueden seguir gobernando como antes y los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como antes. Pero también hay crisis política cuando el pueblo es sometido a la mayor de las angustias, el mayor de los llantos, el mayor de las muertes y asesinatos, como ocurre en nuestro país en este momento. Y el último componente de la crisis política es cuando el pueblo ejercita la actividad política más intensa de su historia. En eso todavía tenemos cuentas pendientes, pero esto lo vamos a hablar el otro martes. Un abrazo para todos y para todas. Los que viven en los Estados Unidos, cuídense de esos grandes fríos. Y los que viven en Europa, cuídense de las botellas de vino, pero no se cuiden de las muchachas bonitas, porque de eso va a depender su entrada al cielo. Un abrazo para todos.